Bienvenidos y bienvenidas a Pulso Educativo, nuevo episodio número 5. Al lado mío, como siempre, está don Sebastián Tejos. Hola, hola a todos. Hola, niños. Y al otro lado, don Ricardo Schoenmakers. Hola, ¿qué tal? Schoenmaker. Todo vale, todo vale. Todo vale. Seguramente lo conocen por... es como Troy McClure, sí. Seguramente me han visto. En podcast fallidos como Aquí no se conversa. Bueno, él es un conocido guionista, también es músico, también es emprendedor. Conocido por sus trabajos con don Edu Caroe, don Mauro Palma, etcétera, etcétera. Y también por su podcast, que le fue muy bien. Todo era mentira, muy buen podcast. Muchas gracias. Bueno. Bueno. Que esperemos que tenga Sí. segunda temporada. Vamos a ver. Y él, ¿por qué está aquí? ¿Qué gracia tiene? ¿Cuál es el chiste en educar? Bueno, él siempre ha estado interesado en el tema de educación y también en el tema de gamificación. Y por ahí hay una historia de cómo te conectaste con la gamificación y de dónde se conocen ustedes dos, con Sebastián. Que Yo Sebastián le mandaba mensajes del futuro a Ricardo. Yo estaba en el futuro y ahí fue como nos conocimos en verdad. Ahí Ricardo puede continuar con la historia. Claro, nosotros hacíamos NTN Radio, en New Radio y luego en Big Radio. Y en ese entonces Sebastián nos mandaba mensajes cuando estaba en Nueva Zelanda, ¿no? Sí. Sí, Claro. sí. Como que es muy internacional el hombre. Entonces se mueve el mundo del patio de la casa este hombre. Así que, nada, pues recibíamos los mensajes de él y ahí nos empezaba a contar las experiencias de otras formas de educar y quedamos muy, muy impresionados. Y cuando ya volvió a Chile y nos visitó en el estudio y nos contó en detalle lo que implicaba educar de otra forma, que a nosotros nos hacía mucho sentido, quedamos impresionados. Entonces, a medida que más nos íbamos conociendo y más nos iba contando las experiencias, luego que las aplicó en Chile, ya era como, pucha, esto realmente es soñado, poder que esté pasando en Chile y que lo está haciendo Sebastián y que pensar en poder escalar eso y que finalmente se trata de no solamente educar bien, sino que niños felices y motivados. Y eso hoy día no existe. ¿Sí? Exacto. Una pregunta, Exacto. Ricardo, ¿cómo fue esta experiencia como alumno? Porque me imagino, siendo un hombre tan creativo, no debe haber sido muy entretenido para ti las aulas. ¿Qué es lo que pasaba contigo? ¿Para dónde te enviaban a ti? No, o sea, es que al contrario, no, mis libros o sea, mis anotaciones negativas eran nada, una vez nomás que me pegué un condoro, pero eh, y generalmente yo era el que echaba la talla, el que ponía los sobrenombres, pero era tranquilo, o sea, de hecho, fui elegido mejor compañero varias veces. Eh, en ese sentido, no era el revoltoso que estaba como, no, como que todas las veces que me tocó estar en una sala de clase, logré tirar la talla bien y tengo buenos recuerdos. Sin embargo, también siento que no fue una grata pasada. O sea, me cargaba el hecho de tener que formarse antes de entrar a la sala, cantar el himno nacional todos los lunes, y las clases aburridas de historia. Eso es lo que me colmaba, así que, porque esto puede ser súper entretenido, y era un ladrillo, pues. Entonces, ¿El mes de María? en vez de María, no, estuve en un No colegio. te tocó, no, ya, a mí me tocó el mes No. de María y me tocó cantar la segunda estrofa, igual que a ti. Vuestros hombres, valientes soldados. Sí, era tema. Aunque también me tocó ver como los primeros, como decirlo, como actos de rebeldía, veían alumnos de cuarto medio que no cantaban esa parte. ¿Viste? Sí, Ah, era, era bueno, era bueno. Sí, Era bueno, a mí me pasó, fíjate, que conmigo fue más hostil, pero fue colegio católico.
Pero yo era el cabro pesado que le hacía preguntas incómodas a los profesores. ¿Cachai? Entonces, como que era de curioso en todo caso, para saber más, o sea, ¿y por qué? ¿Y por qué? Entonces, si pasó esto, por qué tanta cosa? Si fue, ¿por qué héroe de patria Arturo Prat en vez de, no sé, pues, Yo dije, colegio católico, pregunta incómoda. ¿Cuántos niños caben debajo de una sotana? Ah, no, no. no, pues me acuerdo cuando yo no hice esta cuestión de la confirmación, yo no la hice. Ah, ya. Y era el único weón que no la hizo, hasta los ateos hacían la confirmación. Po. Y, puta, yo siempre preguntaba, pero ¿por qué? Pero ¿alguien me puede explicar por qué la Santísima Trinidad y por qué María era virgen? Y weón, los medios show, porque uno se cuestionaba de que por qué María era virgen. Po. Pero ¿por qué si, oye, pero si igual tenía marido y de repente no, Sí, no, no, fuera de la cuestión. Así que se conocieron de esa forma. claro, a Y través Sí, del radio, de la radio online. NTN Radio. O sea, estaba Chejo Mota y también estaba Don Sebastián Tejos. Estaban todos, sí, pues estaba hasta Navalor sí, incluso ahí. era entretenido porque teníamos una hora para almorzar y en la hora de almuerzo coincidía el programa. A la 1 de la tarde en Nueva Zelanda, eran las 8 de la tarde que se daba el programa. Entonces teníamos una hora para ver el programa, que al principio lo empecé a ver yo y mandaba saludos por la radio y contaba lo que estaba haciendo. Y los chiquillos que estaban conmigo en la sala decían, oh, lo dijeron lo que tú hablaste, lo dijeron recién en la radio. Y ahí ya nos fuimos acoplando un poco más, varios compañeros que estábamos allá, varios profes, y yo les tenía que contar la historia de quién eran los chiquillos, pues quién era Ricardo, quién era Mauricio, y ahí más o menos por el Mapu Channel fueron cachando más o menos cuál era la dinámica que hacían los chiquillos. Entonces, lo que empezó en un principio, yo tratando de escuchar mi programa de radio, después se transformó en que ya todos un poco menos que hacíamos como un picnic para poder estar ahí escuchando el programa de radio. Y Qué bueno. toda la semana, pues, las 4 semanas que estuve en Nueva Zelanda, mandaba mensajes siempre cuando teníamos los programas, hasta el día en que no teníamos que hacer la grabación. Y una vez volviendo a Chile, yo fui a Gran Refugio y ahí conocí por primera vez a Ricardo, que yo cuando lo veía en New Radio, yo me imaginaba a Ricardo que era más poco que yo. Yo mido 1,72 y yo dije, Ricardo es como chiquitito. Voy a apagar, a ver si. Era como chiquitito, yo decía, es como gordito y anda en moto. Ese era el pensamiento que tenía yo de Ricardo, cómo me lo Con una imaginaba. mochila de Rappi. Claro. Anda en Y una moto lo conocí californiana y jala como y chancho. una cosa, porque del libro los chicos siempre tenían cerveza, el Ricardo andaba vestido como medio de mezclí siempre, ¿cachai? Como marroquero. Y cuando lo conocí aquí en el refugio y lo quedé mirando para arriba, pues bueno, así como medio weón, así como súper grande. Y el Ricardo se fijó en mi reloj y que era un Casio antiguo. Y esa fue mi primera interacción con Ricardo. Ahí le conté quién era yo y al otro día me dejaron invitado al estudio, así que ahí fui a los estudios de la radio y después me colé en varios programas más que de repente iba a Santiago y llegaba con cerveza ahí a conversar de educación con los chiquillos. Siempre el tema circundaba en eso, pues, por ejemplo, cuando estaba el paro de los profesores, conversamos sobre el conflicto de los profesores o sobre lo que estaba haciendo en gamificación, que era hacer clases con dispositivos de PlayStation. Y también, gracias a lo que hicimos en la radio y todo el aporte, el granito de arena que aportaron los chiquillos, fue que conocimos a estos distribuidores de PlayStation y pudimos entregar implementación para gamificación en Lumaco y en Pasteles. Así que también eso parte de ahí de la radio o netamente de lo que hizo Ricardo en su programa. Sí, yo ahí hago un paréntesis porque a mí me sorprendió, realmente yo hice o sea, la radio tenía audiencia y todo, pero no estamos hablando de niveles así como de radio FM, estamos hablando de súper acotado en la cantidad de personas que escuchan. Y yo dije, oye, si hay alguien que conoce, que podría conocer a alguien que tenga que ver con Sony, para que pasara esto, y pasó, ¿cachai? Entonces fue bacán, fue bacán.
No, un Sí. paréntesis, hay algo bien particular en el tema que tú hiciste en NTN. Yo siempre me figura, hay una cuestión súper familiar con el público, siempre. Y, y no sé, pues, seguramente tiene historias de toxicidad a través de los años, pero comparado con cualquier otra persona que ha tenido podcast, otro, o sea, ustedes, la comunidad ha sido, pero súper sana, y la relación de ustedes también, súper cercana, súper de tú a tú. Eso me llama mucho la atención, y seguramente también está unido a tu forma de cómo ves también la educación, pues. Una cuestión más humana. Yo creo que todos los temas que tocamos los aterrizamos a escala humana, porque al final como que da lo mismo tus pergaminos, lo que hayas estudiado y todo, al final todos creo que estamos pensando en el bien común. ¿Este? Y en ese bien común también está que todos fuimos pasados de algún modo por el mismo sistema educativo, y a todos nos hizo ruido, a todos nos hizo ruido porque claramente lo único que no ha evolucionado es la forma de educar. Y estas pequeñas como pildoritas o acciones tipo, no sé, otros métodos, Montessori, qué sé yo, finalmente son variaciones del mismo árbol que viene malo, ¿cachai? Entonces, no es que diga el Montessori es malo, pero me refiero a que son como mutaciones de algo que no, como que nadie quiere cambiar. Entonces me parece que alguien tiene que hacerlo, y me encanta que Sebastián esté en esta lucha, porque en verdad no es una iniciativa, es una lucha contra gigantes. Señor Montessori, ¿a usted le hablo? Señora Montessori, yo sé que usted me está escuchando, suelte esos juguetes una buena vez, escúcheme. Eh, Así que, nada, pues, me parece bacán seguir en esa pelea, porque si todas las cosas tienen que cambiar, creo que la educación es algo fundamental. ¿Qué mejor que aprender jugando, que aprender viviendo una experiencia positiva, entretenida, motivado, y no estar leyendo la página 47? ¡Oh, qué lata! Pero la 47 es la Sí, mejor po. página, la mejor, la mejor página de todo el libro. Oye, yo debo reconocer una cosa. Me cambié de Valdivia a Chillán cuando estaba en primero medio, a mediados de primero medio, y me salvé de leer el Mío Cid. Eh, y puta que me siento tan orgulloso de eso, weón. Tan orgulloso. Puta, a mí, yo debo ser el único que le gustó el Mio Cid y que le gustó por supuesto, la obra de Cervantes, el Quijote de la Mancha. Y me cargaba Gracia y el Forastero. Ya. Pero sí. Y si hacemos un recuento a nivel curricular, como que todos leemos lo mismo, todos leímos Volar sobre el pantano, Juventud en éxtasis, El viejo y el mar. Como que los profes no se olvidan de esa cofradía de libros súper antiquísimos, muy poco llamativos algunos. Como que al nivel transversal en Chile todos leímos eso. No, Es que los que no, tenemos no había más. 35 para abajo leímos eso, pero hoy día hay más cosas. Mi hija, Ujú. por ejemplo, le tocó leer Papelucho recientemente, y muy entretenido Papelucho, pero ella no entendía porque Papelucho es súper pechoño, po. Eh, Papelucho soy facho. Gran capítulo ese. Papelucho y los niños. Papelucho Obispo ese, Papelucho Obispo de La Serena, ese es buenísimo. Y no entendía, pero ¿por qué? ¿Y por qué se venga la gente que no cree en Dios? Y la cuestión, no entendía así por qué Papelucho lo encontraba entretenido, pero la parte así como ultra religiosa, como que, chuta, ¿qué onda? Ah, A mi hijo le tocó leer, estaba en octavo, claro, no, en séptimo le tocó leer Fahrenheit. Yo, oh, qué bueno. es que en el colegio era el Rubén Darío, en Santiago. Entonces, más al choque. Y así, por libros interesantes, pues, o sea que hasta yo después lo volví a leer, digamos. Rubén Darío, un Muy bueno. personaje de Lelutier, todo el mundo lo sabe. Rubén Darío, un central muy, muy bueno, de muchas condiciones en Cauquenes, ¿eh? Juega de 9, pero 9 falso. Muy bueno, Rubén Darío. Muy bueno, Rubén Darío. Ya, y la gamificación, ¿qué tiene que ver? ¿Qué significa para ti la gamificación y cómo lo relacionas también a actividades que tú haces? Por ejemplo, tú eres un asiduo a los Legos. No eres un Sí, Lego en lo que refiere a Lego. yo encuentro que, claro, me encanta la palabra
gamificación, pero en lo que a mí respecta, yo me di cuenta que, o sea, que después que conté esto y escuchar a Sebastián, me hizo sentido todo, porque yo construí un morro de Arica gigante, con figuritas y todo, ¿cachai? Las tuve que hacer porque no existen, de los soldados peruanos y los chilenos, y recrear un poco lo que fue la toma del Morro de Arica. Y me di cuenta que cuando yo contaba esta historia con los monitos, con los niños, Napo, era otra, ellos se involucraban en la historia, eran parte de la historia, ¿cachai? Entonces, pues ellos me la tenían que contar a mí, y me da cuenta que, oye, es otra la experiencia, ¿cachai? Como que la información queda marcada a fuego. Y por supuesto que al final yo igual metía otras cosas como para darle más memorable, metía a Darth Vader, qué sé yo, otras cosas, pero no me refiero a Pinochet, me refiero a la figurita de Darth Vader y a naves para hacer más entretenido. Ahora vamos a recrear Pero, Pisagua, dijiste. claro, no, fue mal, no fue muy bien en eso. Pero a lo que voy dije, claramente después cuando escuchaba a Sebastián, y es verdad, pues cuando los niños vienen una experiencia lúdica, las cosas quedan mucho más presentes en tu memoria, porque es un recuerdo vivo, ¿cachai? No es una letra, no es el profesor diciendo algo, es algo mucho más interesante, entretenido, memorable. Esa es la palabra, como, ¿cachai? No estáis memorizando algo así porque te lo estáis leyendo 20 veces, estáis recordando una experiencia, y eso fundamental y maravilloso además. Claro, pues Sí, hay más además estímulo que igual. sí, pues eso, exactamente, ahí por ahí va, por el tema de estimular y generar la motivación. Si hoy en día el sistema educacional se caracteriza por algo, es por su falta de motivación hacia los estudiantes. Hace pocos días salieron las cifras de mayor ausentismo en la vuelta a la presencialidad, y básicamente se debe por eso, porque los estudiantes no están volviendo a clases diciendo, me renovaron las salas están cambiadas, o mis profesores se capacitaron y ahora podemos ocupar otro tipo de tecnología. Los estudiantes siguen viendo más de lo mismo, de lo prepandémico, durante lo pandémico, y ahora están volviendo a lo mismo que tenían antes, aun cuando tienen un montón de herramientas de las cuales los profesores pueden trabajar de manera súper lúdica con los estudiantes. Pero los estudiantes no están yendo felices a los colegios. Los estudiantes no están yendo contentos y tampoco disfrutan su estadía en la escuela. Y esa es uno de los motores principales en los que yo creo que trabajando en base a gamificación, en base a transformación y también a la innovación pedagógica, hace que le cambiemos el entorno al estudiante. Porque hay muchos colegios que tratan de cambiar a los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes disruptivos los envían bajo algún programa a neurólogos, los empastillan y claro, cambian al estudiante, deja de ser disruptivo, pero lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar el entorno que tiene el estudiante, la figura que tiene el profesor. Como menciona Ricardo, trabajar una actividad con Lego es muy distinta a escuchar a un profesor leyendo el relato del Morro de Arica, en el que el estudiante tiene mil cosas en otras que pensar, desde sus preocupaciones, sus deprivaciones, de que tiene hambre, los conflictos familiares o las marginaciones socioculturales que quizás se den en algunos sectores. Pero si tú lo llevas al Lego, el estudiante está pensando todo el rato mientras te escucha en qué momento yo voy a ocupar eso, en qué momento yo voy a poder jugar con esto. O el hecho de ya mostrarlo en un escenario que no es abstracto, que ya no es la página de, estaba en la página 47, ¿cierto?, del libro de historia, con mucho texto, ahora se transforma en algo que él está viendo de manera concreta. Y se lo están explicando, mira, esto pasó así, esto pasó así, estos fueron los grandes acontecimientos. Por lo tanto, ahí se produce lo que conversábamos el otro día con Patricio, el deep learning. O sea, lo que estás diciendo no es meramente una transmisión de información. Estás haciendo que el estudiante realmente aprenda algo. Lo que tú estás diciendo al estudiante le está quedando, pero penetrado en lo más profundo de su cerebro, como una experiencia educativa, más que solamente el ir un día a clases de historia. Entonces, utilizar este tipo de herramientas, Lego, por ejemplo, y más ahora que Lego ha invertido 2 billones de dólares para crear un mundo en metaverso, va a ser una tremenda herramienta pedagógica que van a poder ocupar todos los profesores desde cualquier lugar. Lo único que hace falta es poder trabajar y mejorar la infraestructura de la escuela en Chile.
que son antiquísimas, y lo hemos conversado con Marco en otro programa, que lamentablemente no se atiende a ese ítem, infraestructura. Mientras la escuela tenga unas pocas ventanas puestas, no importa que algunas estén rotas, y mientras tenga un techo, aunque se gotee, la escuela ya es escuela. Pero las escuelas deberían transformarse a las escuelas del siglo XXI y adaptándose a los estudiantes que hoy en día tenemos, que también son estudiantes del siglo XXI. Sí. Ahí también entra en juego como decisiones políticas, porque al final la precarización de de todos estos estamentos como la educación, la salud y todo, hace que la única innovación o el estándar alto sea lo privado. Y eso es súper triste porque siempre pienso en cuántos alumnos se están perdiendo, cuántas personas, no alumnos, cuántas personas se están perdiendo bajo ese yugo de una educación precaria, ¿cachai? Puta, es más entretenido contar cómo va cayendo la gotera al piso que escuchar a un profesor desmotivado. Entonces es como triste, güey. Sí, respecto a lo que decía Sebastián al principio, imagínate que mi hija está en un colegio público. Cuando volvieron, debido a que los niños tenían mucha violencia, entonces muchos niños para sacarse la energía encima juegan en los recreos, y porque algunos echó una ventana, decidieron que no se podían admitir pelotas. Imagínate lo contento que están esos cabros y y cómo ha derivado la violencia a no poder ni siquiera jugar la pelota, weón. No, Y es como las medidas son como los chistes de Donoto, son increíblemente ilógicas. Y, no, qué horrible. y eso, Y lo que tú mientras se hiciste, mantengan... Dale, dime. termina nomás. Y lo que decía también el Ricardo respecto a los Legos, oye, hoy día esa herramienta se ha mostrado tan útil que tú ves a psicólogos, por ejemplo, enseñando con Lego, po, ¿cachai? Enseñando con Lego y para que la gente, sobre todo los niños, sepan expresar sentimientos, porque los sentimientos son súper complejos. Entonces, el verbalizar un sentimiento para un niño chico es mucho más difícil que para una persona, que para uno ya es complicado. Imagínate para un niño. Y, y lo otro que decir, yo, incluso con experiencias preescolares, yo me acuerdo, yo tenía teníamos unos títeres, que algunos títeres los hacíamos con mi hija, ¿cachai? Fabricábamos títeres, y hacíamos historias pues, con títeres, o pequeños cuentos, ¿cachai? Fábulas con títeres. Oye, la cuestión, pero increíble, po, increíble cómo se acuerda y cómo van participando. E incluso con poco lenguaje, los niños van creando sus propias historias. Y un Exacto. recuerdo mío también, respecto del Lego. Yo cuando chico tenía dos juguetes, o sea, dos grupos de juguetes. Uno los autitos y el otro los Legos. Y yo me acuerdo que no jugaba nada más que con los Legos casi. Porque con el Lego tenía una nave espacial, al otro día tenía un robot, al otro día me armaba un rancho, al otro día, o sea, el Lego era todo lo que yo me podía imaginar, lo podía jugar en ese momento, ¿cachai? Y era tan bacán que hasta me podía hacer los monitos de Lego, ¿cachai? Entonces de repente podía ser un vaquero de Lego, lo que fuera. Oye, era un, era explorar la creatividad, po. Era bacán. Eso. Es un multiverso infinito. Lo que, lo que debe ser es que los liderazgos pedagógicos, a veces los colegios, frenan la innovación. Eh, por mucho que de repente un profesor trate de innovar y quiera hacer mucho, si no está de acuerdo con la visión que tiene, por ejemplo, el director o el sostenedor del establecimiento, no avanza más allá. Y también a la inversa. Si hay directores que quieren innovar pero no encuentran terreno fértil en los profesores, también se estanca. Entonces, eh, es súper complejo cambiar el panorama en Chile. Eh, a- la experiencia mía fue que tuve un director o una directora muy, pero con mucha visión en educación, aunque estaba a punto de jubilarse, y permitió llevar a cabo la posibilidad de implementar esta clase gamificada utilizando PlayStation, pero después
y como pasa en muchas partes de Chile, el alcalde de turno la sacó a dedo porque no le servía ese tipo de directora en el establecimiento y el mismo Adeo puso a otra persona que también trabajaba ahí en el establecimiento y cierra el proyecto. Entonces tuve dos visiones totalmente distintas y dispares de cómo ver la educación. Y lamentablemente se termina una etapa súper bonita y que iba creciendo a montones. Imagínate, estaba gamificando yo, tenía dos colegas más en la misma región que estábamos gamificando, podríamos haber hecho muchas cosas. También el estallido social influyó en que se paralizara todo esto posteriormente la pandemia, pero si hubiese seguido el proyecto tal cual como estaba escrito o como se iba transformando, porque la gamificación tiene mucho de que se va flexibilizando, se va adaptando a lo que tú quieras incorporar. Por ejemplo, lo último que yo alcancé a incorporar fue el casco de realidad virtual de PlayStation y que se me ocurrieron un montón de ideas para poder trabajar con los estudiantes trabajando con realidad virtual, pero también un casco no era suficiente para un curso completo, pues entonces tenéis que invertir y tenéis que tener por lo menos, como decía Patricio el otro día, 10 15 cascos para que sea una experiencia colectiva y no el ítem de que va pasando uno por uno los estudiantes y se te va terminando el tiempo de la clase en que todos puedan tener la misma experiencia. Claro. Pero básicamente eso, los liderazgos pedagógicos, los liderazgos hoy en día de quienes están en el Ministerio de Educación. Desde marzo que nosotros enviamos un proyecto al ministro de Educación mediante la ley del lobby, hace más de 3 meses que estamos esperando la respuesta para ver si podemos presentar este proyecto. Y el proyecto es tan potente que incluso tuvo el cupo para poder ingresar en un programa de magíster en una universidad en Finlandia. O sea, estamos hablando de un grado de innovación que es tremendo, que países como Finlandia, países como España o países como Alemania, es fácil el ingreso de este tipo de proyectos y de que se puedan ejecutar. Pero lamentablemente quizás en Chile la visión hacia la educación del futuro no es tan nítida o no hay tantas voluntades, porque esto también pasa por un tema de voluntades nomás. Ya probemos con esto, veamos qué pasa, qué tal, cómo nos va. Pero como Ricardo una vez me dijo, en Chile todo se tiene que hacer probado. Para que te pesquen en Chile, tenéis que probarlo y tenéis que demostrar que sirve y ahí Chile invierte. Pero Sí, Chile no está como para experimentar. y por eso los únicos que pueden probar algo y porque todo lo que llega finalmente a aplicarse es de gente que tiene muchos recursos, N plata, porque son ellos los que tienen tiempo y dinero para gastar en esa etapa previa, po, ¿cachai? ¿Quién cresta va a hipotecar su día estando en situación de con cualquier minuto te haya la cresta, ¿cachai? Y dice, no, voy a dedicar, voy a invertir no sé cuánto, voy a vender mi casa para hacer esto, ¿cachai? No, pues lo hace gente que tiene mucha plata, ¿no? Entonces Y también ahí sabes hay un que, sesgo súper, súper grande. y lo más triste de todo esto es que este proyecto es tan bacán y es tan innovador que el único que podría mostrar interés e implementarlo fácilmente sería, por ejemplo, una universidad privada o un colegio privado haciendo un piloto, y eso inmediatamente lo pone en otro lugar. ¿Cachai? Si esto fuese una política pública, por último, de experimentación, podrían llevarlo a la escuelita a la greda para que los niños lo vean con sus 7 ojos. Eh, eh, no, pero de verdad sería bacán que como política pública se hiciera en un colegio público, y que y los resultados ya sabemos que Sebastián sobre todo ya pudo comprobarlo, que son excelentes. Entonces, me cuesta creer que esto pueda ser iniciativa de algún gobierno, por muchas ganas que tengan, porque no van a tener los recursos, por mil razones. Eh, y porque la empresa privada puede poner una pata encima al tiro. Lo pueden implementar así en todo Chile. ¿Cachai? Y lo hace inmediatamente como objeto inalcanzable, colocando un nuevo estándar. Es difícil. Claro que yo encuentro que hay dos cosas. Uno, primero, claro, está siempre el objetivo de que si esto no puede ser si es que no hay alguien que esté ganando plata con esto. Y ojalá que el que gane plata no sea una comunidad, sino que estamos hablando de un par de inversionistas que ganen plata con esto. Y lo otro, yo encuentro que, bueno, nosotros nos tocó vivir, como dijimos, una educación súper militarizada, pero yo creo que igual quedan hartos resabios de esa, de esa forma de ser tan milica, porque, por ejemplo, imagínate 2022 y que todavía
celebran el Día del Carabinero, o sea, todavía lo hacían en la escuela hasta que un montón de gente, incluso los cabros chicos, decían, oye, pero que no, porque ¿sabes? Los carabineros están disparando a la gente en los ojos y, y tuvo que haber una presión para que terminara, no se celebrara el Día del Carabinero, pero nunca se les ocurrió que, no sé, pues en Chile también tenemos músicos, tenemos innovadores, tenemos gente que igual podríamos, no sé, pues el día de otra gente, pues el día de Violeta Parra, ¿por qué no? No sé, pues. El día de Claudio Spiniak, que ese día el casino se cierra. Para que no Oye, dejen La la cagada. educación sigue una, la educación sigue una tradicionalidad tan a rajatabla que es súper difícil saltarse eso, porque incluso vienen dadas las efemérides desde el Ministerio de Educación, lo que se tiene que celebrar y lo que se tiene que conmemorar. Entonces, y lamentablemente, yo se los digo que lo viví desde dentro de la educación, va en desmedro de la educación de los estudiantes porque acto que hay, acto que tienen que preparar algún curso y son horas perdidas que se pierden de clases, por ejemplo, o los estudiantes que son buenos para tocar algún instrumento siempre tienen que salir de alguna clase para poder practicar para algún acto, o el profesor de música, más que enseñar, en algunas partes lo tienen como director de orquesta del colegio, porque el colegio tiene que ir a presentarse aquí. El alcalde dijo que el colegio tiene que ir a presentarse acá y tiene que ir sacando números y bla, bla, bla. Y lo que menos hace de repente un profe de música, que yo encuentro que un profe de música, ya, si no vamos a innovar en nada, es lo único que debiéramos sí innovar, es que la sala de la clase de música sea una sala, por último, con una aislación acústica porque tenéis que hacer que los estudiantes se claro. envuelvan en este entorno y que no los distraiga nada, po. Yo, todos los colegios que he estado y he hecho clases y los que también he visitado, siempre la sala de música es una sala más y si afuera están enseñando para el desfile, por ejemplo, adentro no se puede hacer clase. O si es 18 de septiembre y están todos bailando cueca en educación física afuera, se escucha toda la cueca en casi todo el colegio, ¿cachai? Eso también, Entonces, que ellos no tengan distracciones y que el resto no los escuche también, ensayar. exacto. Y que produzcan y que tengan un producto final. Si la clase de música es para que tú desarrolles tu talento, a lo mejor no van a ser todos los estudiantes. Pero si hay algo que diferencia a los estudiantes que les gusta la música de todo el resto, es que ellos le ponen pasión a lo que hacen. Si tú tenías un estudiante que toca un teclado y tenías otro que toca bajo y otro que toca guitarra, y en el mismo curso tuviste suerte que tuviste varios con buena voz, tenía una banda, ¿cachai? Y esa banda, ¿por qué no sacar el potencial y generar un producto final y que el producto final sea música que ellos creen? Sería fenomenal tener escuelas así en Chile. O, bueno, hay tantas cosas, hay tantas ideas que hemos generado en este tiempo con varias personas que trabajo, que enumerarlas sería como soñar mucho, pero ojalá que algún día se den las instancias para poder llevarlas a la realidad, para poder bajarlas del papel que ya están plasmadas y ejecutar ideas de innovación. Es bien triste, pero así como hoy día está avanzando la inteligencia artificial y todo el tema del metaverso, además, eh, si no hay unas políticas de evolución de la educación, finalmente las nuevas metodologías se van a comer a todo a través del metaverso. Porque para adquirir un conocimiento, básicamente lo voy a poder obtener a través de inteligencia artificial y realmente lo que tú quieres aprender. Entonces yo creo que todo va a cambiar y mucho más rápido de lo que nosotros creemos. ¿No? Eso es lo que creo. Y también el aspecto de poder estar familiarizado con el metaverso, una forma también de poder eh, tener más resguardo ante el mismo, ¿cachai? Porque también hay un montón de interrogantes y cuestionamientos súper importantes éticos respecto a la aplicación y las empresas que están detrás de esto, ¿cachai? Con nuestros datos. Ah, Entonces, por supuesto. hay... el otro día escuché a alguien que hablaba de esto de los derechos de resguardo de los datos, que en Latinoamérica, o sea, no entendemos la importancia que tiene nuestra privacidad de los datos. O sea, que acá es como por eso se usan mucho en países como el mismo Chile, experimento de aplicaciones, porque nosotros no tenemos ningún resguardo de nuestros datos y no entendemos de lo severo que puede ser.
Y un niño que se va a enfrentar a ese tema también tiene que tener, tal así como sale en la calle, sabe que cuando sale a la calle no tiene que cruzar en cierto lado, si un curita le ofrece un dulce, no, ¿cachai? Es lo mismo, si una empresa te lee los términos, tú sabes que esto va a significar que pueden usar tus fotos, que pongan, etcétera, etcétera, porque uno se da cuenta hoy día, sobre todo en Chile, con los niños y los jóvenes que hacen sus videos y todo el deseo, los medios drama después cuando se hacen públicos, po, y no entienden que la cuestión es pública, po, y el que agarra la cuestión que tú subiste y la sube en otro lado no está infringiendo ninguna norma. Sí. Es complicado. Oye, me acabo de acordar de algo que grafica un poco tal vez lo que podría llegar a pasar con un proyecto de gamificación como el que quiere implementar Sebastián. Lo conté alguna vez en la radio, no recuerdo exactamente el año, pero antes que Piñera fuera candidato a presidente, yo fui a su oficina del Golf por contacto con una amiga periodista eh, a presentarle una tecnología en 3D que yo estaba trabajando. O sea, yo estaba haciendo un video para esa tecnología que era una empresa norteamericana. ¿Ok? Y yo estaba, que había grabado La Pequeña Gigante, varios contenidos en 3D, y bueno, mi intención era que Piñera pudiera ver la potencialidad de esto para crear el primer museo de memoria viva chilena. ¿Cachai? O sea, que los grandes hitos de la historia se puedan volver a vivir a través de esta tecnología inmersiva, que era ser testigo de cosas que quizás tú nunca pudiste ver, ¿cachai? Por ejemplo, La Pequeña Gigante, o haber visto, no sé, Chile campeón de América, tantas cosas que pasaron. El caso Eh, Chispa. claro, el caso Cascada, el caso de Chispa, tantas cosas en 3D. Bueno, la cosa es que Piñera lo vio, dio muy pocos segundos a lo de La Pequeña Gigante, lo entendió, hizo un par de preguntas técnicas, pero él se pasó por buena parte la idea de este museo, de este archivo nacional, para volver a vivir esa experiencia. Él me mandó un listado de cosas que hacer para implementarlo en los aviones, para meterlo en LAN, en la clase ejecutiva. Ese era su norte. ¿Cachai? Ese fue Sí. directamente se fue para allá. ¿Cachai? Ya, ¿cuánto pesan? Si cumplen con todas las normas, no sé cuánto. ¿Qué tipo de requerimientos técnicos tiene? Man, me mandó con pega. O sea, yo le fui a presentar un proyecto, me mandó con pega. Obviamente no hubo segunda reunión. Yo me enojé mucho y no lo pescamos nunca más. Pero, ¿cachai? ¿A dónde van orientados los intereses de cualquier tipo de intervención que uno quiera hacer en pro de mejorar un sistema que está obsoleto, un sistema que está súper apolillado, un sistema, ¿cómo más lo podríamos describir? Que es un sistema que no sirve, Con ¿cachai? necrosis. Claro, va orientado hacia los fines o hacia los intereses propios. ¿Cómo esto me hace a mí ganar más plata? Claro. Por ejemplo, uno de los proyectos que estamos en vía de escribir porque tenemos que incorporar a más personas y sobre todo a técnicos, y lamentablemente yo no puedo pedir de buena voluntad, sino que esto ya se tiene que hacer pagado, entonces se requiere financiamiento. Y lo cuento por primera vez aquí, es transformar ciertas asignaturas del currículum chileno en algunos cursos hacia el metaverso. Por ejemplo, la clase de historia. Que los estudiantes lleguen a una sala especial, como se hizo en el proyecto Enlace. El proyecto Enlace repartieron computadoras a diestra y siniestra cuando no había internet fluido, cuando no había, era el internet, el primer internet que había súper paupérrimo y ningún tipo de aplicación tecnológica más que la plaza, que era lo que se ocupaba en el proyecto Enlace en los computadores. Transformar ciertas salas y transformar o llevar la asignatura de historia, por ejemplo, al metaverso y todos los acontecimientos que se marcan en el currículum, que los estudiantes los puedan ver con gafas de realidad virtual. Y eso, dar el pie para que la pandemia que estamos viviendo ahora, o las pandemias que estamos viviendo ahora, que el COVID y la viruela del mono, no van a ser ni las primeras ni las últimas. Y probablemente vayan a haber más confinamientos con otras pandemias más severas. Tener esta posibilidad de analizar las clases o de tener clases utilizando dispositivos de realidad virtual que sean entregados por los colegios a los estudiantes de ciertas asignaturas y de ciertos cursos, va a hacer que la experiencia educativa tenga un 100% primero de asistencia, porque nadie se va a querer perder esa clase. Segundo,
van a ver in situ qué fue lo que sucedió, que es como la idea que plantea Ricardo, ver los momentos históricos en 3D que recreen mediante la realidad virtual, se pueden recrear estos escenarios. Y de ahí que el profesor sea un guía respecto a lo que se está haciendo, pero dentro de este mundo del metaverso. Hoy en día existen las tecnologías, hoy en día existen los profesionales que pueden crear esto, pero llevar a cabo, como decía Ricardo, plantear este tipo de idea probablemente se va a desvirtuar en qué me sirve más, y probablemente la lleven a otra asignatura que uno, por ejemplo, hacia la identidad de género o hacia la diversidad sexual, que es un tema también que se tiene que ver en la educación, pero en sí cambiar una clase súper fome de historia, y con esto yo no estoy diciendo que los profes de historia sean fome, pero la forma de desarrollar sus clases no tienen más recursos que siempre los libros, o incluso ahora audiovisuales, pero la podrían enriquecer de una manera tremendamente y que va a llevar a que los estudiantes desarrollen ciertas competencias y habilidades que van a ser súper necesarias para el futuro. Porque hoy en día las escuelas tienen que preparar para eso a los estudiantes. En 5 años más todo va a ser súper industrializado y también va a estar con un alto grado de conectividad. Y hoy en día los estudiantes no están desarrollando esas competencias en los colegios, porque estamos enseñando a la antigua. Estamos teniendo a los chiquillos sentados 6, 7 horas. Muchas veces los colegios solamente sirven como guardería y como alimentación, porque no cumplen la faceta de enseñar. Tienen a profesores altamente estresados y algunos a punto de jubilarse, pero todavía los tienen haciendo clases. Entonces, yo creo que ahí hay que darle un cambio y hay que ver cuáles son las posibilidades para el futuro y tratar de implementarlas hoy. Porque la educación que enseñemos hoy va a ser la educación que van a tener los estudiantes para el futuro. Y sí, y formar buenas personas. Hoy día no sé si tal vez tú lo puedes cachar más, Sebastián, con tus colegas que están inmersos en los colegios, en que igual hay un tema de actitud de los cabros, que es diferente. No solamente me refiero en conducta, ¿cachai? De inquietos y todo eso. Eso siempre ha existido. Ahora hay celulares nomás para grabarlo. Me refiero a la violencia y todas esas cosas, pero también están más parados, están desafiando, están cuestionándose más cosas, y eso se nota. Yo lo veo en mis cabros también, ¿cachai? Eso igual es súper diferente, y por lo mismo yo siento que ellos que están súper metidos en la tecnología versus el colegio que no lo está, va a llegar un minuto en que, o sea, yo lo veo a mis hijos viendo tutoriales en YouTube o viendo stream, cosas raras para aprender, ¿cachai? Eso ya está pasando. Entonces va a llegar un minuto que los profes que no estén preparados van a terminar reclamando: oye, vamos a hacer una protesta en el metaverso, vamos tomando las calles del Google Street View, ¿cachai? Porque va para allá la cosa. Sí. Inevitablemente va a terminar en eso. No puede quedarse el sistema educativo ajeno a todo el avance que va a tener la tecnología. Entonces sí, va a llegar un momento en que va a tener que hacerse un clic. Y hoy en día el trabajo, mira, más encima el trabajo lo hicieron chilenos, o ni siquiera es una copia de algo que se está haciendo en países europeos o en Norteamérica, por ejemplo. Tienen el capital humano, que es la riqueza de un país, que ya desarrollamos esto, ya lo escribimos en un papel, yo ya lo piloteé durante 3 años, entonces lo tienen ahí. Pues, sería súper penca, por ejemplo, que esto lo presentáramos a algún país extranjero y dijeran: sí, vengan y trabajen aquí con nosotros. Puta, para nosotros lo hemos conversado con los chiquillos y sería súper penca, al mismo tiempo que también nos ayudaría para poder afianzar algo, pero sería como el pago de Chile, que eso todo lo tienen claro. Oye, si esto, sin ir más lejos, esto perfectamente podría terminar en que un grupo de personas con apellidos bien recurrentes, hola, les presentamos el proyecto Not Colegio, o Not School, para que entiendan, que es un colegio, no colegio, y se roban el proyecto. Bueno. De repente conversamos con los chiquillos que aparecieron mecenas y nos dijeron: ya, ahí tienen la plata, hagan su proyecto, hagan su escuela, contraten sus profesores, hagan este experimento que quieren hacer y veamos qué pasa. Siempre he soñado que aparece alguien así, que nos diga: ya, yo les financio. ¿Cuánto es el financiamiento que tienes que tener para esta intervención? Yo se lo financio. Ya sabes, Carlos Cardón, si estás escuchando esto. Claro, pero para que Cardón entienda, es como lanzar una bomba de racimo, pero de educación.
donde el conocimiento se esparce de manera homogénea, causando un efecto positivo en las personas. Claro, dejando esquirlas Es que quedan, mira, igual quedan con consecuencias de por vida, pero positivas. ¿Ah? Exacto, exacto. Es una educación que marca, pero de manera positiva a los estudiantes. Se lo podemos canjear por un permiso para que no se lo lleve a la Interpol. La dejo ahí para que lo tome y lo deje. Se lo pueden dar a Irak. Pero sí, yo también he soñado eso, Sebastián. Yo he soñado que yo me gano la lotería de Estados Unidos y digo, ya, hagámoslo. ¿Cachai? Puta que sería bonito. Sí. Sería hermoso. bonito. Oye, y no somos los únicos que andamos empezando con esta cuestión de que uno se enfrenta a la escolaridad de los niños. De repente la locura así, preguntarle, oye, pero ¿por qué no hacemos un colegio, weón? ¿En serio? Pero Muchos si de la UDI yo en todavía su me lo tiempo pregunto. Oye, quiero hacer muchos un de la colegio. UDI en su tiempo con RN lo plantearon. Oye, hagamos un colegio, sí, deja cualquier plata. Cosas así que deja plata. Claro, pero no tiene para qué dejar tanta plata también, pues. O sea, No, es que sí, el objetivo de uno es distinto también, pues, ¿cachai? Que no. ahí te Es voy que yo, ahí voy yo. ¿Qué es el objetivo de un UDI o de un RN? Pues mi objetivo es que se pueda brindar una educación de calidad sin mentir a los estudiantes que cuando tú le dices aquí tenemos excelencia académica y tenemos una educación de calidad. Mira, y yo tampoco digo que los colegios tradicionales, ¿cómo lo puedo plantear? Para no sonar contradictorio. No digo tampoco que los colegios tradicionales sean muy malos, o sea, todo malo. Siempre van a haber excepciones y van a haber profesores que van a ser muy buenos profesores, desde el relato quizá. Y nosotros lo vivimos, tuvimos buenos profesores que sin tener mucho acceso a tecnología o innovación, nos enseñaron cosas que nos quedaron hasta hoy. Pero tenemos que dar un paso más. Los profesores no nos podemos quedar atrás. Además que hay que pensar hay que pensar de otra forma. Básicamente como que la premisa es la misma, pero la forma de enfrentarlo tiene que ser diferente y ya está la forma, la respuesta ya está. Eso es lo que a mí más me... un programa de dibujos, no es dibujo animado, un programa infantil que se llama Lazy Town, que es bastante antiguo ya, que partía de una premisa que era que los niños no estaban haciendo ejercicio, que lo encontraban fome, que no se querían mover, y hicieron una serie de televisión increíble, y que dio la vuelta, ¿cachai? En el fondo hizo que hacer ejercicio se vea como algo entretenido, y que tú quieras imitar a los personajes. Acá falta dar una vuelta, ¿cachai? Como diría un mendigo, hay que pensar fuera de la caja. Creo que hay que pensar de otra forma, para enfrentar el problema que todos ya saben, si todo el mundo sabe que la educación hay que cambiarla, ¿cachai? Pero nadie tiene la voluntad de hacerlo, solo Sebastián. Sí. Tejos. Tejos. Sí, aclaremos. No Piñera, no Piñera, claro. Hay un montón de cosas que harían, por ejemplo, la educación más transparente. Por ejemplo, en una de las cosas que escribimos con los chiquillos, propusimos que la inteligencia artificial se utilizara para el reconocimiento facial y marcar la asistencia de los estudiantes en Chile al ingreso del colegio. Entonces, mediante esta inteligencia artificial sabemos cuántos estudiantes hay realmente en clase. Pero los sostenedores no lo verían con buen ojo porque los sostenedores mandan a mentir respecto a la real asistencia, porque la asistencia real versus la que se inventa marca los ingresos que va a tener la municipalidad. Entonces, ¿qué te dicen a ti como profe? No, aquí hay que tener asistencia completa, siempre, trate de siempre tener asistencia completa, aunque tú no tengas asistencia completa. ¿Cachai? Estímulos Entonces, hay muchas perversos. cosas que van contra el sistema, pero en pro de la mejora y de la innovación. Si las cosas también hay que hacerlas bien, eso yo lo aprendí de mi papá. Si usted hace las cosas, hágala bien y hágala correcta. Es que no No importa, anda no así con importa medias porque tintas, a lo trucho. La vieja escuela es de que la rectitud, cuando el el ser. objetivo de la educación es ganar plata, ese es lo primero. O sea, primero ganar plata, después todo lo demás. Y cuando las formas de Exacto. medición son solamente para recibir plata, al final las prioridades son el negocio. Entonces, ahí existe una cuestión, incluso hasta filosófica, de cómo ver el mundo, de si tú entiendes que la única forma en que los seres humanos hacen las cosas y la única forma en que van a funcionar las cosas es que seas tú solamente el que obtiene el beneficio de ese trabajo, pese a que no agregues valor al trabajo que estás haciendo. Desde ahí está la raíz de todo el problema, porque no puedes conversar
el hecho de que yo solamente me beneficie con que los demás se beneficien, porque en muchos casos el hecho de que los demás se beneficien va a ser menos rentable para mí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Yo creo que hay un tema de la competencia bien nefasto, que se ve como si necesariamente la competencia va a hacer que las cosas mejoren, y no necesariamente. Y nosotros hemos visto también, como en el mercado, eh, en la aplicación de ese sistema, lo que pasa en la concentración, eh, como está pasando con Amazon, ¿está bien? Y vemos los mismos síntomas. Amazon, perfecto, todos usamos Amazon, pero detrás de Amazon, ¿qué está? Una empresa que está tratando de obtener datos de forma unilateral, de utilizarlos sin nuestro consentimiento, de tener uno de los peores tratos de la industria a la gente que está en sus bodegas, etcétera, etcétera. O sea, Entonces que genera mayor deforestación en el mundo. claro, entonces al final se transforma estás transformando toda empresa o toda innovación en un monstruo, porque el que está a la cabeza solamente le interesa, no sé, pues, darse vuelta a él en el espacio, o sea, ni siquiera en el espacio, eh, y el costo de eso es el costo que generamos, o sea, lo pagamos todos nosotros, ¿cachai? Por una estupidez también, po, ¿cachai? Por puro ego. Exacto. En tiempos en que Chile está tomando decisiones que han sido drásticas algunas, por ejemplo, como el cierre de ventanas, el cierre progresivo de ventanas, y que se vio afectada la estabilidad de eso, se podrían tomar decisiones respecto y drásticas también hacia la educación. Un ejemplo es que el proyecto que se envió al ministro de Educación dice en un párrafo que ojalá el proyecto se ejecute en lugares de sacrificio social, haciendo alusión a este tipo de condiciones de colegio. Y el otro ítem que aparece es que ojalá la infraestructura se mejore en colegios que hayan sido afectados, por ejemplo, por incendios de manera natural o incendios hechos a propósito, voluntarios. Eh, Haciendo alusión también a colegios en la Araucanía que lo incendian y después lo vuelven a hacer, pero vuelven a parar las mismas paredes de madera y lo mismo que tenían antes, cero innovación, ninguna mejora respecto a lo que ya tenían. Entonces este Utilizando proyecto material menciona eso inflamable. todo. Claro. Es que de una vez hacer un colegio como la gente, o hacer algo decente, pero no solamente quedarnos en la estética de la estructura, porque también hay colegios o proyectos de nuevo levantamiento arquitectónico en colegios, pero dentro de las salas de clase siguen estando las mismas clases, se siguen haciendo de la misma manera que se han venido perpetuando. Entonces, este proyecto que se entregó al ministro plantea eso, crear una nueva infraestructura, pero a la vez que esa nueva infraestructura vaya de la mano de una nueva metodología que cambie tanto por fuera como también la calidad por dentro de la escuela. Si hay un gobierno en que podría pasar algo, es este. No es que le tenga tanta fe, sino que siento que hay una voluntad de cambiar las cosas en algunos aspectos. Y me parece que la educación claramente podría ser una oportunidad de hacer algo brutal. Pero bueno, ojalá que sí sea. Si no, le vamos a tener que ensayar a construir a los ratones de los liceos. De ahí. Claro, en todo caso. O por ejemplo, ahora todo lo que se está realizando en el Instituto Nacional, un colegio emblemático, pero son demandas ya por años de lo básico, de lo mínimo que están requiriendo los estudiantes. Los estudiantes no están pidiendo que les vayan a poner aire acondicionado a sus salas, les están pidiendo que por favor arreglen los baños que son insalubres, o que las salas que tienen pupitres que están anclados al piso desde el año 1900, de cuando se creó, tengan otro tipo de sala en que sí puedan desarrollar clases. Los chiquillos no están pidiendo lujos, están pidiendo lo mínimo, el desde que deberían tener en condiciones educativas para poder desarrollar el proceso de formación. No están pidiendo nada del otro mundo, no están pidiendo estándares internacionales. Entonces también ahí, escucha, ya, piloteemos, hagamos un semillero de esta propuesta. Así que, señor ministro, esta parte voy a hacer un corte y lo voy a publicar en todas partes y lo voy a etiquetar a usted. Por favor, lea el proyecto
y denos la chance de presentarlo. Y si lo podemos convencer, porque aquí tenemos dos respuestas nomás, o es sí o es no. Y si tenemos la chance de convencerlo con la propuesta, tratar de aplicarlo en Chile. Tiene profesionales chilenos trabajando en esto, tiene capital humano que enriquece un país y sería no una forma de hacer algo nuevo no solamente en Chile, sino que en la región. En Sudamérica no hay propuestas como estas que se lleven a cabo. En Finlandia está completo. ¿Para qué hablarte de España o países como Alemania, donde sí se trabaja fuertemente la gamificación, la realidad virtual, la realidad aumentada, el uso de metaverso, incluso en la educación superior? Pero en Chile y en la región en Sudamérica es algo que se haría por primera vez. Hermoso sería, hermoso. Sería, Sí, esperemos que, que se haga, po. Aparte de algo que nos motiva a todos, así que, o sea, qué mejor, po. Qué mejor. Algo que uno, cuando uno se mete también, uno empieza también como cabro chico a ver más y quedar más maravillado de los resultados y de ver contentos a los jóvenes y a los niños también, pues cómo eso no va a ser estimulante, weón. ¿Cómo te Mira, va a cagar yo, el verlos contentos? mira, del presidente se pueden decir un montón de cosas, pero hay algo, un pequeño como fenómeno que puede ser galleteado, pero me llama la atención la cercanía que tiene con los niños. Así que tal vez esa energía o eso que está mostrando se pueda traducir en que este proyecto llegue a la luz, po. Y ¿Tú lo decís porque le cuesta cerrarse el cierre? claro, esa es la parte, esa parte de el niño que ya... Claro. Yo que no estoy en Chile, veo noticias desde acá, sí me llama la atención lo que menciona Ricardo, Ujú. porque se le acerca gente, lo vi caminando, por ejemplo, en La Legua, y lo comparé cuando José Antonio Caz fue a uno de esos lugares, no me acuerdo si La Legua u otro, y lo tuvieron que sacar casi escudado porque le estaban tirando de todo, versus Sí. esta persona que estaba caminando en La Legua, conversando con personas, entrando a una casa y tomando once. Entonces, eso se puede traducir también en las ganas de cambiar algo, en la voluntad de ejercer un rol distinto desde el poder. Porque tú no te podías imaginar a Piñera caminando por la legua. No, a Piñera no te lo podías imaginar caminando en ninguna parte. No, En pues sí, ninguna parte con los caminando en tics Chile. no puedes, con cueva puedes caminar. Oye, pero acá tú lo metías en paine y ahí las cosas son distintas. Sí, solo son En Isla distintas. Texas, claro. Yo de verdad creo que podría ser, en este gobierno podría pasar algo. Y más que hablar de piloto, podría ser algo más grande incluso. Eh, Sobre todo, lo que más me creo que tiene sentido es que tú ya hiciste suficiente, Sebastián, como para mostrar que no solamente es efectivo, sino que es muy bueno. Entonces, nada, pues, ojalá pase, ojalá pase. Sí, tenemos las mismas ganas y la misma voluntad desde acá de Rusia para poder ir a Chile, implementarlo y seguir trabajando en pro de la educación, que es como, hace poco un amigo me decía que es como la bandera que agarré y que no la quiero soltar. Y me dice, ¿cuántas personas luchan por la educación? Porque hay otras luchas que, por ejemplo, se pueden llevar a cabo de manera más fácil, por ejemplo, por la salud, te puedes pecar un poco más, por el deporte, también puedes tener algo más concreto, pero por la educación, me dijo, Por esa bandera Ponle va a nombre costar. pertrechos militares y a ver si te pesca. Así que, Campaña por sí, una. como dice Ricardo, también espero que eventualmente en este gobierno de turno que se pueda realizar, que se pueda cumplir este sueño y no solamente por hacer algo distinto, sino que por mejorar. Porque las intenciones son esas, son mejorar y las intenciones están bien dirigidas. Eso. Buenísimo. Esperemos que eso pase. Así que muchas gracias, don Ricardo, nuevamente por su presencia, un amigo A de la usted. radio. Y Sebastián, como siempre, muy buen capítulo. Así que Muchas, nos vemos en muchas otra gracias, Oscar. edición. Gracias, Ricardo. Muchas gracias.